Guatevisión presenta. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a BLM Noticias. Como siempre es un placer saludarlos cuando han pasado 44 minutos de las 5 de la mañana, llegando a este jueves 20 de abril del año 2017. Vero, buen día. Buen día, Ricardo. Es un gusto poder saludarles. Sí, está avanzando rápido la semana, así que tenemos que aprovecharla y nosotros, como siempre, listos para poder informarle. Con todos los datos importantes, una jornada bastante intensa en el plano nacional e internacional, así que vamos con los títulos para arrancar bien el día. En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensor. Así lo expresaba Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien decide no aceptar su extradición voluntaria. El Congreso se convierte nuevamente en lugar de empujones, discusiones y paralización de reformas constitucionales al sector justicia. Acción Ciudadana plantea 5 denuncias contra municipalidades por retención de información pública. Ministerio Público pide información de las finanzas que posee el diputado Armando Melgar Padilla. Con los estados de calamidad implica que se puede comprar por excepción, y eso implica que se van a saltar procedimientos de cotización, licitación, etcétera, lo cual surge a partir de una emergencia, pero que esta emergencia pudo haber sido. El gobierno podrá hacer uso de 200 millones de quetzales del fondo de emergencia en el estado de calamidad. En el mundo, el presidente de Venezuela anunció la detención de al menos 30 personas durante la manifestación masiva de la oposición. Más noticias. Vicepresidente de Estados Unidos promete respuesta en caso de un ataque de Corea del Norte. En el deporte, miembros de CONCACAF y UNCAF fijan su postura si no se aprueba la modificación a la ley del deporte. Hablamos de la Champions, definidos 4 equipos que van a las semifinales. Tenemos noticias del mundo del espectáculo y es que la revista People nuevamente nombra a Julia Roberts como la más bella del mundo. Es la 5ª vez. Y en esta mañana hablamos de la crisis en Venezuela, todo lo vivido ayer, una jornada fuerte para el gobierno venezolano. De la mañana, 47 minutos, 17 grados la temperatura actual para este jueves. Bienvenidos, si usted acaba de sintonizarnos. Despiértese Guatemala, que estamos listos para llevarles información. Bueno, y esta es una imagen que trasciende fronteras, porque usted que nos está viendo a través de Centroamérica TV, en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier parte del mundo a través de www.guatevision.com, muy buenos días. Esta es una ventanita que le transporta a usted a su bella Guatemala. Así está amaneciendo la ciudad a esta hora de la mañana. Y comenzamos con la información a esta hora del día y los temas importantes que han ocurrido en las últimas horas. Repaso rápido y la actualización de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien va a permanecer en la cárcel de Matamoros, porque ayer, en su primera jornada de audiencia, decide rechazar el beneficio, por supuesto, de aceptar su extradición y dice que esto sería hasta que llegue una petición formal por parte del gobierno mexicano. ¿Qué era lo que sucedía ayer? Bueno, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se presentaba en este caso y fiscales del Ministerio Público le notificaban la acusación en su contra durante una audiencia en el tribunal en donde se lleva a cabo el trámite de extradición a su país. Lo interesante de esta sesión, Duarte afirmó ante el juez que ingresó a territorio guatemalteco hace 6 meses y fue detenido, recordemos, la noche del sábado en un hotel de Panajachel a través de Interpol. Además, indicó que se reserva el derecho de aceptar la extradición, como decíamos, hasta que México mande solicitud formal. Ya a partir de ahora, la PGR de México
tiene 60 días para enviar todos los datos necesarios para la extradición. Eso es justamente lo que se analizaba ayer. Se resolvía que México debe solicitar formalmente la extradición del exgobernador mexicano, por lo que el exfuncionario seguirá detenido, como se lo mencionábamos, en la cárcel del cuartel Matamoros. Bueno, es por eso que en los próximos días el Tribunal Quinto de Sentencia va a enviar un oficio a la Embajada de México de Guatemala y allí comienza entonces la solicitud formal de extradición por la vía diplomática del polémico, cuestionado y acusado de diversos actos de corrupción Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Bueno, en alrededor de 60 minutos fue entonces cuando se le imputó todo lo que se tiene en su contra en nuestro país en esta audiencia. Bueno, son 60 días hábiles para entregar justamente la justicia necesaria de, bueno, varios elementos que forman parte de la legalidad. Hay más información a esta hora de la mañana y esto tiene que ver con lo que ocurría en el Congreso de la República. Nuevamente, al intentar discutir el paquete de reformas a la Constitución, surgen estos altercados que se dan en el seno del Congreso. Bueno, y es que un total de 114 diputados y del Congreso de la República discutieron nuevamente a medias las reformas constitucionales al sector justicia y bueno, esto era lo que se daba en una jornada bastante fuerte en el Congreso. Mientras el pleno de los parlamentarios gritaba a favor o en contra de los argumentos de sus compañeros, en un momento el hemiciclo parlamentario se convirtió en un ring. Empujones, gritos, peleas, sobre todo entre el diputado Mario Taracena y el diputado Julio Lainfiesta. Lo que usted está observando allí es justamente el momento entre ambos diputados. Ahí vemos a Mario Taracena, al diputado Lainfiesta y lo que se formó en el Congreso. Bueno, los murmullos de los diputados presentes en el hemiciclo subieron rápidamente de volumen cuando Taracena empuja a Lainfiesta, que se había acercado a hablarle directamente. Él queda cerca de caer al suelo, pero es ayudado por otros diputados que se encuentran cerca. Bueno, ahí está, estamos viendo el incidente justamente y cómo Lainfiesta se cae literalmente cuando recibe este empujón de Mario Taracena. Fue luego que el propio Taracena criticara a los opositores de las reformas a la Constitución para el sector justicia y pese a los empujones y gritos, las reformas no avanzaron. El presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, hizo varios intentos por lograr acuerdos para aprobar el artículo sobre la carrera judicial, pero no obtuvo el apoyo suficiente. Y era así como finalizaba entonces una jornada más sin avances en cuanto a reformas de la Constitución. 5 de la mañana, 52 minutos más noticias. Otro diputado del bloque oficialista FCN Nación es cuestionado, es investigado. Tenemos algunos detalles importantes para conocer justamente quién llegara recientemente al Congreso de la República. La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público requirió información del diputado Herbert Armando Melgar Padilla, del partido oficial FCN Nación, quien entró al Congreso en sustitución de Alcides Arias. ¿Qué era lo que opinaba este congresista? Él evitó declarar a la prensa acerca de la petición, sin embargo, posteriormente indicó que la investigación se trata de una revancha política en su contra por parte del Ministerio Público. Melgar Padilla, a quienes ha llegado al presidente Jimmy Morales, indicaba que consultaría con sus abogados para ver qué procede, tomando en cuenta la inmunidad de que goza por ser diputado del Congreso. Además, él indicaba que sospecha que el origen del requerimiento podría ser un depósito que hizo antes de ser diputado, de cuyo monto él pues no quiso hablar. Por su parte, el Ministerio Público envió un escrito al Congreso en donde solicita el periodo en el que ha fungido como diputado, las actas de toma de posesión de los cargos que haya ocupado y los ingresos percibidos durante el tiempo o comisiones que haya fungido. Efectivamente, el tema es complejo y es justamente a partir de ahora que ya se inicia esta investigación, reiteramos, en el ojo de las investigaciones realizadas por esta entidad, este diputado del bloque FCN Nación. Pero antes de que salga de casa, para los que salen a las 6, repasamos también, bueno, una de las peores crisis que está viviendo el país sudamericano. Todos recordamos lo que pasó el pueblo venezolano durante la administración de Hugo Chávez. Muchos consideran que es peor la situación, indudablemente, con la presidencia de Nicolás Maduro. Ayer se vivía una jornada fuerte en este país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que desea ir pronto a elecciones para ganar definitivamente lo que denominó una batalla en contra de su gobierno tras una enorme marcha de opositores. Decenas de miles de opositores marcharon ayer en Venezuela para protestar contra el gobierno de Maduro en movilizaciones multitudinarias
que han dejado 3 muertes, más de un centenar de heridos y afectados por gases lacrimógenos y 400 detenidos. Convocamos a todo el pueblo venezolano a movilizarse. Hoy fuimos millones y mañana tenemos que ser más personas, decía Enrique Capriles, el líder opositor venezolano. El mandatario vinculaba a los arrestados con diputados opositores como Ricardo Blanco y advertía al presidente del Parlamento, Julio Borges, que será procesado al igual que los otros diputados. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenaba ayer la violenta represión y la muerte de venezolanos en las manifestaciones opositoras que se efectuaron en ese país suramericano. Condenamos la violencia, represión y muerte de venezolanos. Hoy, 19 de abril, así lo decía, basta de atropellos a los derechos de la gente, escribía Almagro en Twitter. Realmente vergonzosa la situación y, por supuesto, la postura del gobierno cada vez más cuestionado de este presidente, Maduro. Bueno, y ante esta crisis que se vive en Sudamérica, también queremos saber cuál es su opinión, qué es lo que opinan los guatemaltecos. Vamos entonces, Pedro, con la pregunta. Muchas gracias, compañeros, qué gusto saludarlos en esta mañana de jueves. Bienvenidos entonces a su noticiero y bueno, como siempre, pues mucha información y sobre todo pues las redes sociales que ya están disponibles para usted. Ponemos entonces en pantalla la pregunta de este jueves y tiene que ver pues con el tema que estaban platicando los compañeros. ¿Cómo cataloga las acciones de la oposición en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro? ¿Justas o injustas? Eso pues usted lo puede contestar a través de nuestro Twitter. Usted va a encontrar entonces esta pregunta y también las opciones. Recuerde @botavisión_tv y @vivalm_gtv. Y también pues en nuestro Facebook está también listo para que usted pues nos deje su comentario utilizando el hashtag BLM Crisis Venezolana. Recuerden entonces, ya está la pregunta y también pues mucha información para ustedes, compañeros. Adelante, seguimos. Bueno, con información de última hora, porque un tráiler cae al fondo de Barranco en la Villalobos. Este es el reporte que nos llega. Los bomberos municipales están atendiendo por crisis nerviosa al piloto de un tráiler que cayó al fondo de un barranco. Esto es en la bajada de la cuesta de Villalobos, en el kilómetro 13, ruta al Pacífico. La Policía Municipal de Villanueva se encuentra ya en el lugar. Reiteramos, un tráiler cae en el fondo de un barranco a la altura del kilómetro 13 en la cuesta del Villalobos, allí justamente en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico. Pero tenemos que seguir abordando temas importantes en el plano internacional y cada vez más fuerte la tensión entre estas dos regiones. Sobre todo con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Japón, luego de que estuvo en Corea del Sur por aproximadamente 2 días, y las declaraciones que tenía en cuanto a este tema. Crista, nos cuentas, por favor. Así es, compañeros, nuevamente muy buenos días a ustedes y buenos días a todos en casa. Como bien lo decía mi compañera Verónica, sí, las declaraciones que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, realizaba eran muy fuertes. Hablaba de una respuesta aplastante en caso de que Corea del Norte atacara y, como bien mencionaba, esto pues sucedía en el auditorio donde estaban muchos soldados estadounidenses y en los portaaviones Ronald Reagan en Japón. Mike Pence recalcaba que hay nubarrones en el horizonte y además calificaba al régimen comunista de este lugar de una amenaza más peligrosa y urgente para la paz y la seguridad en Asia-Pacífico. Mike Pence hizo estas declaraciones en donde realiza su visita 2 días después de haber pasado en Corea del Sur y en particular por su frontera en Corea del Norte, donde sabemos existe mucha tensión con Estados Unidos por la probabilidad de que Pyongyang esté preparando su 6º ensayo nuclear. El viceministro de Exteriores, por su parte, Han Song-ryol, aseguraba que el ritmo de los ensayos balísticos se va a acelerar mensualmente y de manera anual. Frente a esta actitud de la comunidad internacional que consideran estos ensayos una provocación, además también de una violación de las resoluciones de la ONU, Pence advertía todas estas opciones que están puestas sobre la mesa y que sin duda, dice, van a derrotar cualquier ataque y van a reaccionar al uso de cualquier arma convencional o nuclear, mejor dicho, como una respuesta de manera arrolladora. Así eran estas declaraciones fuertes. Nosotros les vamos a estar comentando en nuestro recorrido por el mundo este discurso y también otras noticias y hechos importantes a nivel internacional. Muy buenos días, acompáñenos por favor. Muchas gracias, Crista, es parte del recorrido. Ya le dimos un repaso rápido de noticias, ya vamos a profundizar en cada uno de estos temas, sobre todo en la crisis que se... Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que tendrá que seguir en Matamoros por unos cuantos días.
o meses, porque tiene 60 días México para enviar la información. Vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto a este tema. Mientras tanto, nosotros le damos a usted también información del clima para ver de qué manera salimos de casa. Lorraine, buen día. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva jornada, por supuesto, con muchísima información. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante bajas, con un 50% a comparación de como lo hemos tenido durante el inicio de esta semana. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 44 minutos. El sol se estaría ocultando a partir de las 6 de la tarde con 16 minutos. Y Guatemala, ciudad capital, amanece hoy con una temperatura actual de 16 grados centígrados. Las máximas que podríamos tener podría ser de 28 grados con unas mínimas de 13 para que usted lo tome en consideración, y estas lluvias dispersas que están afectando el territorio nacional en algunas regiones de nuestro país. Más adelante le vamos a estar indicando las temperaturas para los próximos 4 días, extremas, máximas y mínimas para cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando, acompañados de mucha información. Muy buenos días. ¿Y qué hay en los deportes esta mañana? También le contamos algunos datos. Pedro, nos vamos contigo, adelante. Así es, Ricardo Ibero, pues bueno, mucha información, seguramente usted vio el partido, tal vez no lo quiso ver porque pensaba que no iba a haber una remontada, pues efectivamente no la hubo y Barcelona pues entonces queda fuera, pero en esta oportunidad pues vamos entonces con el deporte internacional y es más que todo con el fútbol americano, donde pues los Patriotas visitan la Casa Blanca y bueno, pues muchos faltaron, realmente pues Tom Brady, el quarterback, pues no se presentó por razones familiares, entre comillas, y bueno, también pues más de 2 decenas de jugadores tampoco se presentaron por razones políticas. Trump en esta actividad pues felicitó a todo el equipo y destacó que ningún equipo había sido pues tan bueno de tanto tiempo. Esto pues es lo que pasaba en el fútbol americano, es una actividad protocolaria pues que se ha hecho costumbre pues año con año y obviamente pues esta actividad pues se hizo después de haber sido pues difundida la noticia del suicidio de Aarón Hernández, la cual pues opacó este acto protocolar, pero igual de igual forma pues se dio esta oportunidad, también pues le regalan el jersey entonces oficial a Donald Trump y pues siempre pues las pláticas protocolares, eso es lo que sucedía entonces en el fútbol americano y pues usted siempre muy pendiente porque tenemos mucha información deportiva en esta mañana de jueves. Compañeros, adelante, buenos días. Esto es lo que tenemos en los deportes, ya viene la portada de Prensa Libre para ustedes, pero nos vamos a las calles. Y es que Alberto Cardona tiene información sobre la falta de buses, específicamente en la zona 19, así que Alberto, muy buenos días, vamos contigo. ¿Qué tal? Buen día. Gracias Ricardo, gracias Vero, muy buenos días. Por tercer día consecutivo en el sector de la calzada San Juan, donde nos encontramos ubicados, específicamente al final de la calzada San Juan, se ha comentado y hemos podido observar de nuevo la falta de buses del servicio urbano, tanto de la ruta 21 como de la ruta 22. A este paro pues también ya se unieron desde anoche los pilotos de la ruta 71 y 70 que circulan de la colonia 1 de Julio. Acá ustedes observan este tipo de autobuses de color amarillo, son los que están prestando el servicio a centenares de guatemaltecos de distintas áreas, de distintas colonias, principalmente las que se ubican en el sector de Misco, colonia 1 de Julio, colonia El Milagro, La Brigada, San Francisco, son algunas de las áreas donde pues los vecinos han tenido que caminar por largas cuadras, por varios kilómetros para poder abordar una unidad, subirse a un bus del servicio urbano y extraurbano. Es muy importante comentarles que para este día pues se ha anunciado nuevamente por parte de los pilotos de la ruta 21 y de la ruta 22 que estarán pues brindando una conferencia de prensa. Ellos estarán trasladando desde sus parqueos que se ubican en la colonia El Milagro en 2 unidades frente a la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde estarán solicitando pues una reunión de urgencia con las autoridades de la PDH para que ellos les brinden el acompañamiento necesario y puedan así solicitar la seguridad que ellos están pidiendo desde hace varios días. Ellos han decidido pues ya no prestar el servicio por la falta de seguridad de los efectivos de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 16. Son ya 3 días de esta suspensión de buses que ha afectado a centenares de guatemaltecos, principalmente en horas de la mañana, en horas de la madrugada y también en horas de la noche. Cuando el reloj marca las 6:04 de la mañana, podemos comentarles
que en esta área, como se había anunciado por parte de las fuerzas de seguridad, que se estaría realizando pues los patrullajes correspondientes, tanto de las autopatrullas de PNC como de la unidad mejor conocida como Lobos, en los motorizados policíacos. Durante nuestro recorrido no hemos podido observar ningún agente de PNC en las distintas áreas o en las paradas de buses, como lo habían anunciado las autoridades del Ministerio de Gobernación. Difícil la situación, difícil la preocupación que están viviendo los vecinos en esta área de la calzada San Juan, donde, repito, han tenido que movilizarse. Un dato muy importante, compañeros, en esta unidad de la Ruta 70 ustedes observan una carita en esta área, una carita dibujada con algún tipo de color blanco. Esto significa que las pandillas pues marcan con una carita triste o una carita alegre, con el significado que se están atrasados con el tema de las extorsiones. Esta unidad de la Ruta 70, pues según este dibujo, está atrasado en los pagos de las extorsiones. Cuando las unidades tienen algún tipo de carita de color negra o alegre o algún tipo de estrella, es que están pagando la extorsión. Esta unidad que ustedes observan, la Ruta 70, pues los propios pilotos han comentado que tienen que realizar este tipo de acciones, este tipo de pintas dentro de sus unidades por el temor a ser víctimas de las extorsiones y de los ataques armados en contra de los pilotos del servicio urbano y extraurbano que prestan el servicio. Más seguridad están solicitando los pilotos desde hace varios meses. No es la única ruta que está con este tipo de problemas, sino también se nos informa que de nuevo los pilotos que se trasladan desde la zona 18 en la colonia Maya y la colonia Kennedy han decidido esta mañana paralizar el servicio por el miedo a ser atacados por las pandillas. Con esta información e imágenes de Edgar Calanche desde el sector de la calzada San Juan, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo. Muy buenos días. Gracias por la información y nos vamos ahora con Julio de León, que tiene también el reporte. Nos trasladamos a la zona 13. Adelante, Julio. Muy buenos días. ¿Qué está sucediendo en esos alrededores? Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, estamos nosotros ya ubicados, bueno, justamente en un punto del que se habló muchas horas de la madrugada y es a inicios del puente La Castellana. A mis espaldas, un puente que ya está habilitado. Esto luego de un hecho de tránsito que se dio alrededor de hace unos 50 minutos, una hora, en este mismo punto. Aún quedan algunos escombros en el lugar que están siendo ya, retirados de parte de miembros de la municipalidad. Sucede que, una persona resultó fallecida tras este hecho de tránsito y otra persona quedó lamentablemente herida. El puente de La Castellana estuvo cerrado en dirección de Boulevard Liberación hacia la avenida Castellana durante, unos 30 minutos o un poco más aproximadamente, pero ya por el momento tiene un paso completamente libre este mismo sector. Tenemos que mencionar también el carril reversible que está habilitado a lo largo de toda la calzada Roosevelt, atravesando el área del Trébol, Boulevard Liberación y finalizando también en su desembocadura hacia la zona 9. Esta es la información que tenemos desde este punto, pero hay otros puntos que hay que tomar en cuenta si es que hablamos del tránsito vehicular a esta hora de la mañana y específicamente tenemos que mencionar la cuesta de Villalobos, porque desde el kilómetro 13.5 un tráiler quedó detenido en un barranco luego de haber caído con una carga sumamente pesada. Afortunadamente este no afecta del todo el paso del tránsito ya a esta hora, pero sí ha estado retrasando desde muy temprano, así que vale la pena tomarlo en cuenta. Un par de vehículos también detenidos por desperfectos mecánicos. Hay mediaciones de la cuesta de Villalobos para todos los usuarios que vienen desde ese sector hacia la misma calzada Raúl Aguilar Batres. Fuera de eso, alertas viales que tomar en cuenta a esta hora de la mañana no son mayores, únicamente complicaciones con respecto a la cantidad de vehículos que existe, tanto en la salida del área de Boulevard San Cristóbal de la parte sur hacia Las Charcas, como también en el área del anillo periférico, en el momento de salir del puente o del Boulevard El Naranjo y en el momento de dirigirse tanto hacia la calzada San Juan como la calzada Roosevelt, desde el acueducto de Villalinda, también ya con una fuerte carga vehicular que genera una cola de vehículos un tanto densa para todos los usuarios que están ya a esta hora en el centro de la ciudad capital. Es la información que tenemos para ustedes, por supuesto deseándoles un excelente día. Llevaremos más adelante otra información desde las calles. Vamos con ustedes, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por las noticias. Vamos con Prensa Libre inmediatamente. Tenemos la portada para compartirla con ustedes. Prensa Libre presenta
Cooptación de gobernadores por diputados es uno de los temas. Sombra de congresistas marca las designaciones. Bueno, tenemos la realidad nacional. Van 13 víctimas en 3 días por ataques a buses en nuestro país. Masiva marcha ante Maduro en Venezuela. Bueno, y hasta aquí llegó el Barcelona luego de que quedara eliminado ayer. En el interior, aquí tenemos el desarrollo de algunas noticias. Vamos a ver la primera de ellas. En primer plano, tiene que ver con esta protesta masiva en Venezuela que deja 3 muertos. Fuerzas antimotines disolvieron una gigantesca movilización de opositores contra Nicolás Maduro. Entre decenas de miles de opositores que marchaban ayer en Venezuela protestaban contra el gobierno y la dictadura de Maduro. Vuelta de página en Prensa Libre para encontrarnos con otro tema. Reformas se debaten entre empujones. Gritos de rechazo se escucharon ayer en el Congreso en contra los cambios a la Constitución, cuando María Taracena de la UNE empuja a Julio Lainfiesta de la UCN durante un discurso sobre reformas. En otras noticias importantes, sombra de diputados se cierran sobre gobernadores, intereses para incidir en nombramientos, se centra en adjudicación de obras y conseguir cuotas de poder. Interesante el reportaje que hay en Prensa Libre sobre la realidad que se está viviendo justamente en el Congreso. 6 de la mañana con 10 minutos, tenemos que hablar también de las portadas internacionales. Así es, Crista, ya está lista entonces con el reporte a continuación. Compañeros, como es habitual en nuestro recorrido por los diarios del mundo, nos vamos a Venezuela. A continuación, queremos conocer los titulares luego de esta marcha muy importante que se realizaba ayer y bueno, unas fotografías bastante impactantes. Maduro propone un equipo promotor del diálogo por la paz y allí vemos fotografías de cómo se estaban desarrollando estas marchas y además la oposición que anunciaba que mantendrá las protestas para este día jueves. Además, destacan otros temas importantes como temas del deporte. Barcelona no pudo remontar y además dicen estiman posible segunda vuelta entre Macron y Le Pen. Estaremos compartiendo con ustedes otras portadas del mundo. Acompáñenos más adelante. Bueno, y comenzamos con la información, por supuesto, ya desarrollada de los temas que habíamos anticipado. La llegada del exgobernador de Veracruz de México a la Torre de Tribunales fue anunciada por una sirena del convoy que se enfilaba como avanzada de la caravana que realizó el traslado desde la cárcel de Matamoros hasta la Torre de Tribunales. Javier Duarte, luego con chaleco antibalas, con un fuerte operativo de seguridad, ignoró las diferentes preguntas de los periodistas no solo de Guatemala, sino del resto de países, sobre todo de México. Y estos son algunos de los momentos que se vivían para repasar la crónica de quien está en Matamoros hasta que llegue la petición formal de extradición por parte del gobierno mexicano. La llegada del exgobernador del estado de Veracruz, México, era anunciada por una sirena de la unidad del convoy que iba de avanzada. El mexicano llegó en el vehículo del sistema penitenciario con la numeración 010. Estos transportes son utilizados para el traslado de reos de alta peligrosidad. El vehículo se posicionó cerca de la puerta que da a la rampa del sótano 2 de la Torre de Tribunales. Duarte llegó con un chaleco antibalas. Postrado a la puerta a su ingreso, los medios rodeaban al exgobernador y se le lanzaban preguntas a las cuales hacía caso omiso. La misma situación se dio cuando llegó al área de los elevadores, tomando en cuenta que el Tribunal Quinto que conoció sobre su extradición es en el piso 11 de la Torre de Tribunales, donde se realizó la audiencia. Por la magnitud de los delitos y actos de corrupción en las que se ha visto involucrado, varios medios mexicanos se desplazaron a Guatemala para seguir la audiencia con fines de extradición. Bueno, y ya dentro de la sala de audiencias, el exgobernador mexicano Javier Duarte decidió no aceptar su extradición voluntaria. Ante esto, bueno, él estará a la espera de la solicitud formal vía oficial proveniente de México, un procedimiento que puede llevar hasta 60 días. En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acudió a la audiencia en el Tribunal Quinto con fines de extradición. Es requerido por el gobierno de México. El tratado de extradición entre Guatemala y México estipula que un plazo de 60 días debe enviarse la notificación a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y Cancillería. Respecto del ilícito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde hace 6 meses se encuentra en Guatemala y México pidió su detención el 14 de octubre del 2016. Durante su mandato y en coordinación con otras personas, realizó un complejo esquema de operación para introducir recursos al sistema financiero mexicano y así otorgarles una apariencia de licitud. Utilizaron empresas fantasmas y prestaron nombres para comprar inmuebles con recursos que provenían del erario de Veracruz. Dentro de las personas a las que reclutó se encuentra Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cisneros, José Juan Llaneiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora. La búsqueda de oportunidades para invertir dinero, testaferro, estructuras, pagos y venta de inversión, préstamo de nombres y una notaría realizó diversas operaciones, fueron las actividades en las que colaboraron. Debemos decir que representantes de los medios de comunicación de México, quienes se encuentran en Guatemala desde el domingo pasado, continúan, por supuesto, dándole seguimiento al caso de Javier Duarte. Y es que los comunicadores manifestaban que la extradición debería ser aceptada por el gobernador. Esto lo decían, por supuesto, antes de que iniciara esta primera audiencia y antes de conocer ya la postura definitiva, al menos en esta primera etapa, al rechazar esta posibilidad de ser extraditado de manera voluntaria, como decía el exgobernador veracruzano, pues deberá esperar justamente que sus abogados analicen la petición formal que enviaría a México. En la audiencia que se realizó en el Tribunal Quinto para dar a conocer si el exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, aceptaba la extradición, asistieron varios periodistas mexicanos para darle seguimiento a este hecho, quienes se encuentran en el país desde el domingo pasado. Varios de los periodistas coinciden en que sería mejor que el exgobernante Duarte aceptara la extradición para impedir que le imputen más delitos y para que no se atrase este proceso penal que es muy importante para la justicia mexicana. Tienes todo un trámite a seguir y él tiene una defensa legal en la que puede promover diversos recursos, con lo cual puede retrasar el proceso. Claro, yo sí considero en lo personal que en este momento a él le convendría regresar, porque de autorizarse o allanarse a la extradición fast track solo será por los cargos que tiene en este momento. Y si espera, se pueden seguir acumulando. Y cambiamos de tema. A esta hora de la mañana nos enfocamos en lo que sucedía en materia legislativa en Guatemala. Sin avances quedó la aprobación de las reformas constitucionales al sector justicia, mismas que se planteaban en discusión dentro del Congreso de la República. Sin embargo, como ya es un tanto común, los diputados se dedicaron a insultarse, a gritarse y hasta a empujarse dentro del Palacio Legislativo, mismo que se convirtió en un ring de pelea. Véalo usted a través de estas imágenes. Pero los magistrados de corte no les ponen tope. ¿Saben que lo estamos grabando? Presidente, ¿qué tiene ese señor de aquí? ¿Cómo traje la misma nosotros? Presidente, quítelo, por favor. Señor representante, solo tal vez evitar la provocación al diputado que está en uso de la palabra. Decía, señor presidente, gracias. Pero la carrera judicial garantiza la estabilidad del cargo mientras no se incurre en realidad. Permiso. Con Julio se acercó y yo me hice a un lado y voló por un ladito, pero nada más.
no fue intencional su caída. No, yo le pedí disculpas y todo inmediatamente, y hasta cariñito le fui a hacer. Pero él también tan imprudente, si yo estaba hablando en el uso de la palabra en mi curul, que se llega a meter en un momento de tanta tensión donde estamos siendo sometidos a presión por parte de otros compañeros con insultos y con todo, encabezados por Galdame. No, y no voy a hacer un papel aquí de rebajarme esos niveles. ¿Qué es lo que le estaba diciendo usted cuando se acercó? No le dije nada, míreme, está grabado, no hablé ni lo toqué. ¿Qué podemos hacer contra el que no pudieron educar en su casa? Que un diputado venga y vote de un golpe al otro es una mala educación, es un acto abusivo, es un acto hostil. 5 denuncias contra municipalidades se han planteado por cometer el delito de retención de información pública. Estos actos ilegales fueron presentados por la agrupación Acción Ciudadana. Justamente este es el reporte de lo que habla. La denuncia contra el Consejo Municipal de Mixco es por negarse a entregar información pública solicitada por vecinos relacionada al presupuesto, pagos, planilla de trabajadores, montos por dietas y el listado de licencias de construcción otorgadas. Dentro de las resoluciones exigían la presentación de DPI de los vecinos, requisito que no es necesario según la Ley de Acceso a Información Pública. La misma información pública fue declarada confidencial en un acuerdo municipal por la comuna de San José del Golfo, lo que impide que los vecinos ejerzan su derecho a la auditoría social. Otras municipalidades denunciadas por restringir información pública de oficio son Todos Santos, Cuchumatán y San Juan Ixcoy, Huehuetenango, así como San Miguel Uspantán en Quiché. En los casos se negó información sobre dudosos proyectos millonarios que están sobrevalorados e inconclusos. Es una negación sistemática, como lo podemos ver. Las municipalidades a veces se excusan en la autonomía, en que no tienen la obligación de entregar los datos a la población, sin embargo queda demostrado que tienen obligación por parte de la ley y las municipalidades aparecen con débil cumplimiento de la Ley de Acceso a Información Pública, específicamente en los datos de oficio. Bueno, para conocer realmente la importancia que tiene este tipo de denuncias, la importancia que también reviste que las municipalidades presenten la información cuando es requerida, sobre todo cuando se refiere al manejo de fondos públicos, saludamos a Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Manfredo, buen día, para que la gente pueda entender realmente el porqué de esta denuncia y lo que hay detrás. Te escuchamos, buen día. Buen día, Ricardo. Sí, precisamente el día de mañana se cumplen 8 años de que la ley entró en vigor, la Ley de Acceso a la Información Pública, y a esos 8 años seguimos teniendo problemas importantes en el cumplimiento de la ley. Y lo que nosotros hacemos con presentar estas denuncias de retención de información que tienen alcance penal, que podrían ir a la cárcel los alcaldes que no cumplen con dar información, pues lo que busca es que efectivamente cumplan con esa ley. Nosotros creemos y lamentamos que haya que llegar a estas denuncias, pero no podemos seguir dejando pasar que hay autoridades que se burlan de la ley. En este caso, estas municipalidades le han negado información a vecinos que están preguntando cosas legítimas, le están pidiendo información sobre obras públicas, sobre contrataciones de personal, y estos alcaldes, a pesar de que están claros de cuál es su obligación, pues simplemente no cumplen, y nosotros esperamos que con estas denuncias ojalá cambien su actitud. Indudablemente es importante esta herramienta legal que existe, y de no hacerlo, ¿qué es lo que ocurre, Manfredo? De que las municipalidades no aporten la información que es requerida y que es necesaria conocer. Bueno, fíjate que para eso hay todo un proceso. Primero se pide la información, hay 10 días, el vecino pide la información, tiene 10 días la institución para responder. Si no responde, entonces se hace otra solicitud, una segunda, a la autoridad máxima, porque la primera va dirigida a la unidad de acceso. Y si esa autoridad máxima no responde, entonces ya cae ya en esta desobediencia que da lugar a la presentación que nosotros hicimos ya de una denuncia de tipo penal. Recordemos que en Guatemala la corrupción también en gran parte se ha dado porque precisamente la ley de acceso a la información no se cumple. Yo creo que si existiera un cumplimiento más fiel de esta ley,
que la ley le exige a las instituciones, por ejemplo, que en su portal electrónico tengan toda la información sobre contrataciones, sobre personal, sobre gastos como viáticos, etcétera. Si todas cumplieran, no habría necesidad de estar pidiendo tanta información. El problema es que no cumplen con dar esa información proactivamente en su portal, pero cuando se les solicita tampoco cumplen. Entonces, nosotros sí creemos que lamentablemente aquí hay que llegar a esos extremos de presentar estas denuncias para ver si las autoridades toman conciencia de sus responsabilidades. Gracias, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, hablando entonces de esta denuncia presentada por esta falta de información de las municipalidades sobre cómo están manejando nada más ni nada menos que los fondos públicos. Hay más noticias a esta hora. Así es, Ricardo, seguimos hablando de la realidad nacional. El diputado Armando Melgar Padilla es uno de los amigos más allegados del presidente de la República, Jimmy Morales. Sin embargo, se encuentra ya en la mira del Ministerio Público. La Unidad de Extinción de Dominio pidió información de las finanzas que posee el diputado Armando Melgar Padilla, como se los mencionábamos, y tenemos la noticia a continuación. Estimados diputados. El diputado Armando Melgar Padilla, de FCN Nación, íntimo amigo del presidente Jimmy Morales, está en la mira del Ministerio Público. Hace unos días, la Unidad de Extinción de Dominio solicitó al Congreso información del parlamentario, específicamente cuánto ha devengado desde que ocupa el cargo. El Ministerio Público quiere saber el detalle de los ingresos percibidos y si estos corresponden al salario, viáticos, indemnización, bonos o demás. Según los reportes de acceso a la información pública, desde que asumió como diputado, Herbert Armando Melgar Padilla ha percibido 214.883 quetzales con 47 centavos. Esto incluye sueldo, gastos de representación, dietas por asistencia al pleno, dietas por comisiones de trabajo, aguinaldo y un bono vacacional. Al ser cuestionado, el diputado aseguró que desconocía de qué se trataba. Segundos después, dijo que era por un movimiento bancario que realizó. ¿De extinción de dominio? Pues no sé. Es que la Unidad de Extinción de Dominio pidió información suya al Congreso, precisamente cuánto ha devengado siendo diputado y demás. ¿Qué le parece eso? Pues no sé, realmente lo que existe es que yo hice de mis cuentas yo hice un depósito a plazo fijo. Entonces ellos andan investigando de dónde saqué el dinero, pero yo se los puedo comprobar, ya les mandé la información. El congresista no quiso revelar el monto del depósito bancario, pero aseguró que ese dinero proviene de sus empresas de transporte y seguridad. ¿De dónde saqué mi dinero? ¿Sí tiene comprobado de dónde proviene? Sí, por supuesto que sí, de mis empresas. Yo antes de entrar aquí era empresario y sigo siendo empresario. ¿Cuánto era el monto de esto, diputado? Mira, esas son cosas personales y que imagínense que yo les diga cuánto, de repente me secuestran. El Ministerio Público solicitó la información en base a la Ley de Extinción de Dominio. En el artículo 17 establece que en el desarrollo de la fase de investigación y en cualquier otra etapa, todo empleado, servidor público o funcionario está obligado a proporcionar información requerida por el agente fiscal. Sin embargo, los abogados del diputado analizan acciones, pues asegura que por gozar del derecho de antejuicio no se debió requerir la información. Melgar Padilla goza de inmunidad desde el 23 de agosto de 2016, cuando fue juramentado como diputado de FCN Nación, en lugar de Alcider Arias. La llegada de Melgar Padilla al Congreso fue cuestionada y criticada, porque en esos momentos se revelaba una denuncia de espionaje ilegal, en donde presuntamente está involucrado. Pueblo de Guatemala. El 4 de marzo de este año, Melgar Padilla difundió un video en donde advertía que iba a ser sujeto de presiones de parte del Ministerio Público. Esas investigaciones, aseguró Melgar Padilla, eran montajes. El diputado de FCN Nación ha sido una de las personas más cercanas al presidente Morales. Se encargó de la seguridad del gobernante durante la campaña y ya en el poder asesoraba a Jimmy Morales ad honorem en temas de seguridad. Después de las noticias, nos vamos rápidamente con Alberto Cardona hasta las calles. Vamos a ver qué es la información que nos tiene en torno a la ausencia de buzos y otros temas. Alberto. Alberto. Gracias, Ricardo, gracias, Vero, de nuevo muy buenos días. Pues seguimos acá ubicados en el sector de la calzada San Juan, donde continúa pues a observarse a varias personas que se están pues enfilando hacia distintos sectores para poder abordar alguna unidad del servicio urbano y extraurbano.
En su mayoría hemos podido verificar y observar a varios padres de familia que trasladan a sus hijos caminando a las escuelas, a los colegios privados que se ubican en este sector. Cuando el reloj marca las 6:29, los pilotos han comentado de nuevo que no estarán prestando el servicio por la falta de seguridad de parte de las fuerzas de seguridad. Nosotros nos encontramos a pocos metros de la comisaría 16 y las unidades de la PNC, pues hemos podido observar 4 en el interior de esta comisaría. No han prestado la seguridad que vienen solicitando los pilotos y hay mucha presencia de autoridades de la Policía de Tránsito Misqueña en esta área de la calzada San Juan, porque se ha registrado mucho congestionamiento vehicular. Esto debido a que varias unidades del servicio al transporte extraurbano, tanto de la colonia Lo de Carranza, Ciudad Quetzal, también de San Juan Zacatepeques, pues están prestando el servicio a los centenares de guatemaltecos que se ven afectados. Por eso ustedes observan pues el congestionamiento vehicular acá en el sector de la calzada San Juan, porque la mayoría de pilotos de las rutas de San Juan Zacatepeques ya no ingresan hasta San Juan Zacatepeques, sino pues se ubican en esta área para poder que los usuarios al transporte pues aborden estas unidades y así ellos puedan tener pues una ganancia extra, ya no ingresando a San Juan Zacatepeques o a Ciudad Quetzal, no que se ubican en este sector de la calzada San Juan donde nos encontramos ubicados, para que los guatemaltecos, para que los usuarios al transporte urbano pues puedan utilizar estas unidades. Hemos podido también observar pocos pick-ups que ayer comenzaban a prestar el servicio, pero según la información que hemos podido recabar esta mañana es que los pilotos de estos pick-up también ya fueron amenazados por parte de los grupos de pandillas, quienes les indicaron que si ellos estaban prestando el servicio a los guatemaltecos, ellos también tenían que pagar cierta cantidad de dinero a las maras para que pudieran prestar el servicio. Esto es parte de lo que se está viviendo a esta hora de la mañana acá en el sector de la calzada San Juan, donde, repito, centenares de guatemaltecos por tercer día consecutivo están viviendo este calvario de la falta de buses, de la serie de amenazas por parte de las pandillas que le realizan a los pilotos y ayudantes de las unidades, y también la serie de asaltos que se siguen registrando, no solo en este sector de la calzada San Juan, sino también en distintas áreas donde los pilotos lo único que están solicitando es poder trabajar con seguridad, trabajar con la seguridad que ellos vienen solicitando desde hace varios meses a las fuerzas de seguridad. Ricardo, Vero, no sé si ustedes tienen alguna pregunta en los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, indudablemente lo que estamos viendo es que la población es la más afectada y hoy estamos observando también que las repercusiones de lo ocurrido en los últimos días van a continuar, Alberto. Bueno, sí, la información que nos han dado a conocer pues los pilotos es que este paro de buses va a continuar el tiempo que ellos pues los tengan así necesariamente indicando, porque ya no ellos han comentado que ya no estarán trabajando porque las autoridades de la Policía Nacional Civil no les brindan la seguridad necesaria que ellos vienen solicitando. Solo acá en el sector de la calzada San Juan, donde nos encontramos ubicados, Ricardo, Vero, pues los pilotos han paralizado solo la ruta 21 y 22 este año, solo este año, del 1 de enero a la fecha, han paralizado el servicio 12 veces porque las pandillas día con día le siguen cobrando las extorsiones. Solo para que ustedes tengan un ejemplo de la situación que están viviendo los pilotos en esta área. Que por cada unidad les exigen hasta 200, 300 quetzales por bus, pero según en la ruta desde la colonia El Milagro, acá en la calzada San Juan donde nos encontramos ubicados, son 4 grupos que les piden esta cantidad de 300 quetzales por unidad. Los propios pilotos han afirmado que solo ellos diariamente por bus pagan cada semana hasta 1,200 por estos grupos delictivos que siguen operando. Vamos a ver si podemos entrevistar a algunos usuarios esta mañana que nos puedan comentar. Caballero, muy buenos días. Difícil la situación que se está viviendo, la falta de buses.
Bastante. ¿Cómo cuesta salir el Milagro? Son 3 días ya de paro de buses, caballero. Ya 3 días. No miran ustedes ningún tipo de solución, las autoridades de PNC no brindan la seguridad que exigen. No, ningún policía en el Milagro ni en los buses, nada. Estamos abandonados ahí. Ajá. ¿Cuánto tienen que pagar ustedes en estos pick-ups que los trasladen a sus trabajos? 5 quetzales. Es un doble gasto que realizan. Bastante. En horas de la noche es más difícil la situación, caballero. Y es más costoso. Gracias, muy amable. Bueno, Ricardo Vero, esto es parte del sentir de la población guatemalteca que, como repito, pues no solo tienen que pagar 5, 6, hasta 10 quetzales para trasladarse en estos pick-ups, pues algunos en mal estado, ellos también arriesgan sus vidas. Ayer por la tarde los cuerpos de socorro pues reportaban a 2 personas lesionadas que habían caído de uno de estos pick-ups que se trasladaban del Trébol acá a la calzada San Juan. Una de las personas que resultó afectada pues presentaba una quebradura en el brazo izquierdo al momento que cae de estos pick-up. También los guatemaltecos siguen arriesgando sus vidas para trasladarse en estas unidades, muchas en mal estado, y como ellos muy bien lo han indicado, las autoridades de la Policía Nacional Civil, específicamente Comisaría 16, brillan por su ausencia acá en el sector de la calzada San Juan, donde los pilotos siguen solicitando la seguridad necesaria para poder trabajar diariamente. Con esta información, Ricardo Vero, imágenes de Edgar Calanche, yo regreso con ustedes de nuevo. Muy buenos días. Gracias por la información, Alberto Cardona. Completo el reporte de las calles, hay que seguir con las noticias. Y tenemos que hablar de los departamentos a continuación. Lorraine. 35 minutos y tenemos que darles información de última hora, información que acaba de llegar a nuestra mesa de redacción, y es precisamente en el departamento de Chimaltenango, municipio de Tecpan. Un fuerte incendio consumió esta mañana varios locales comerciales de la segunda calle entre la primera avenida de la zona 3 en Tecpan, Chimaltenango. Del siniestro fueron rescatados con vida 3 menores de 17 años y un adulto, quienes fueron trasladados por bomberos departamentales al centro hospitalario. Al momento, las llamas han sido sofocadas por los cuerpos de socorro, quienes realizan trabajos de descombramiento en el lugar. Información entonces de última hora, incendio que consume locales en el municipio de Tecpan, departamento de Chimaltenango. Tenemos que seguir dándoles más información departamental de lo que sucede en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla entonces esta portada de Todo Noticias. Ciudades de Prensa Libre en sus titulares nos traslada a Villa Canales. Clínica médica ofrece visitas gratuitas. Esta clínica móvil que presta atención en comunidades lejanas de Villa Canales divulgó los horarios de atención de sus próximas visitas. Zacatepeques organizan carrera de la juventud. Pobladores de Zumpango, Zacatepeques organizan la 7ª edición de la carrera de la juventud, que tendrá lugar el próximo domingo a partir de las 8:30 de la mañana. Información también de la municipalidad que instala drenajes, la municipalidad capitalina. Izabal, ser el primer garífuna nombrado gobernador de Izabal, me compromete a luchar por la comunidad afrodescendiente, es lo que indica Rudy Ramírez, gobernador de Izabal. Ministros de Comunicaciones Aldo García y de Educación Oscar López Rivas inauguraron la reconstrucción de 6 escuelas dañadas por el terremoto del año 2012 en San Marcos. Veamos. Después de casi 5 años del terremoto del 7 de noviembre del 2012, se reinició la reconstrucción de establecimientos educativos. Uno de ellos fueron 2 módulos de la Escuela Rural Mixta de Aldea San Isidro en Comitancillo, San Marcos. Esta es una escuela que costó 3.439.000 quetzales. Hay que valorarla, no hay que destruirla, aprécienla, es importante. Según el mandatario Jimmy Morales, se tienen disponibles 105 millones de quetzales para el remozamiento y reconstrucción de infraestructura educativa que fue dañada por los terremotos del 2012 y 2014, además de donaciones y préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. 150 millones de dólares, eso entonces nos sube casi a 1.200 millones de quetzales. Se los pido aquí enfrente de todos, miren. Y todo eso va a servir para poder llevar construcción de escuelas, reconstrucción de escuelas, remozamiento de escuelas
a todo el país. A marzo del 2018 se tiene previsto reconstruir otras 45 escuelas. Sin embargo, en San Marcos, centros educativos como la Clemente Marroquín de San Pablo, Instituto Normal Mixto de San Marcos y la tipo Federación Dr. Ulises Rojas continúan con el problema de ser patrimonio cultural. Significa otro tipo de tratamiento, significa otro tipo de recursos. Hay escuelas que ya en la evaluación se ha determinado que se llevan más de 10 millones para su reparación y que hay que tener autorizaciones de diferentes entidades. Simultáneamente fueron inauguradas otras 3 escuelas en Comitancillo, una en La Reforma, una en San Cristóbal Cucho, San Marcos y otra en Flores, Costa Cuca, Quetzaltenango. Seguimos este recorrido por los departamentos, acompañados por supuesto de su presencia a través de las redes sociales y a través del correo electrónico. Y esta fotografía que llega a nosotros gracias a la dirección ejecutiva de la Fundación Margarita Tejada, quienes se han hecho presentes a través de las redes sociales enviándonos varias fotografías. Esta es una de las que compartimos con todos ustedes. Recuerde que usted también puede enviarnos sus imágenes de lo que usted pueda apreciar en cada uno de los departamentos de Guatemala, amaneceres, atardeceres, paisajes, a través del correo electrónico. Hoy celebramos guatevision@gmail.com y nosotros estaremos compartiéndolo con todos ustedes. 6 de la mañana, 40 minutos. Continuamos con más. Nos vamos a la pausa, pero volvemos en instantes con más noticias. Quédese con nosotros estos y otros temas. 6:40 minutos al regresar, temas importantes del país y el mundo. Cuando volvamos, estos temas, Maduro anuncia arrestos después de la multitudinaria marcha en su contra. Además, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, prometió una respuesta aplastante en caso de un ataque en contra de Corea del Norte.